Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a hablar de desnutrición, pero no penséis que la desnutrición solo afecta a los países pobres. Vais a ver la importancia que tiene saber valorar la desnutrición. La desnutrición es un estado patológico, evidentemente, porque no es lo natural ni lo normal en una persona, o no debería serlo. Evidentemente que afecta sobre todo esa desnutrición al contenido o a la absorción de uno o varios nutrientes de la dieta, lo que provoca cuadros o síntomas patológicos también, es decir, provoca algunos tipos de enfermedades. De hecho, la desnutrición generalmente, o esa palabra, la asociamos muchas veces pues eso, a países pobres, tercermundistas, en los que no hay suficiente aporte de energía o de alimentos, dificultad para conseguirlos o para consumirlos. Es decir, es algo que muchas veces nos parece que en lugares civilizados pues está muy lejano, y no es así. Cualquiera de nosotros puede sufrir desnutrición en ciertas situaciones de la vida. De hecho, bueno, pues es bastante frecuente la desnutrición, por ejemplo, en adultos mayores o en personas que tienen enfermedades mentales, como por ejemplo trastornos de la conducta alimentaria, o en personas que tienen, por ejemplo, operaciones quirúrgicas graves que les limita durante algún periodo de tiempo alimentarse de forma variada, personas que tienen problemas digestivos que les afecta la absorción de algunos nutrientes, personas con problemas dentales que impiden la correcta masticación o ingesta de algunos alimentos. Es decir, hay muchísimos factores normales, vamos a decir, en el día a día de muchísimas personas que pueden afectar a ese contenido nutricional de la dieta o a esa absorción de los nutrientes, provocando cierto grado de desnutrición. Esa desnutrición, como os digo, es medible también con pruebas bioquímicas, con una analítica, por ejemplo, o incluso valorando la composición corporal. Ahora no me adelanto, vamos a ir poquito a poco. La desnutrición se clasifica en tres tipos diferentes. La desnutrición primaria sería aquella provocada por la ausencia de ingesta, por la imposibilidad, ¿no?, de tener acceso a los alimentos. Es la que generalmente asociamos a esos países pobres, o en países más industrializados a personas de bajos recursos, es decir, que tienen poco poder económico y que limitan muchísimo, bueno, pues les limita el acceso a una dieta variada. En segundo lugar, tendríamos una desnutrición secundaria, en este caso provocada, como os he dicho, por alguna otra patología, por una cirugía, por la falta de dientes, es decir, por una falta de absorción. Tenemos otra causa, ¿no?, que no es la ingesta propia de alimentos, porque los podemos tener a nuestra disposición, pero por la razón que sea, no llegan esos nutrientes a nuestra sangre. Bien porque no los masticamos, porque no los digerimos, la razón que sea. De esa manera está afectando a nuestra nutrición y nos puede provocar desnutrición. Tenemos también pues una desnutrición mixta, en la que combinemos ambos factores, ¿no?, la ausencia de acceso a los alimentos y además la falta de absorción. Pues en esos casos podríamos decir que serían los más complicados, ¿no?, de alguna manera. Tenemos dos factores independientes que nos están afectando a esa nutrición. También podemos distinguir diferentes grados de desnutrición y en función de esta valoración podemos distinguir pues una desnutrición
crónica, es decir, que se mantiene a lo largo del tiempo, que técnicamente se llama marasmo, pero bueno, os podéis olvidar de esa palabra y sí vamos a ver realmente dónde podemos detectarla, porque no solo lo hace un profesional, sino que cualquiera de nosotros podemos también sospechar, ¿no?, de la presencia de esa desnutrición en personas de nuestro alrededor o incluso en nosotros mismos. Pero hay veces que ya sabéis que los errores en uno mismo son más difíciles de ver que en otros. Así que esto que os voy a contar pues nos puede también hacer reflexionar un poquito. Bueno, esta desnutrición crónica puede ser voluntaria o involuntaria. Voluntaria, por ejemplo, sería cuando alguien decide dejar de comer. Podría ser, por ejemplo, una huelga de hambre o podría ser un trastorno de la conducta alimentaria, por ejemplo, la anorexia, en la que se limita la ingesta de muchísimos alimentos por un canon estético, podríamos decir, porque la persona se quiere ver cada vez más delgada y tiene una alteración, evidentemente, en la percepción de cómo se ve. Y de esa manera creo que todos sabemos reconocer cuando una persona con un trastorno de la conducta alimentaria tiene desnutrición, porque es muy evidente. Bueno, no siempre es tan evidente porque a veces estamos en fases iniciales, pero la pérdida de masa muscular en fases avanzadas es muy evidente. Y aquí ya me estoy adelantando. Uno de los factores que nos pueden hacer sospechar de la aparición de desnutrición es la pérdida de peso, evidentemente, sobre todo asociada a la pérdida de masa muscular. Esto es muy llamativo también, por ejemplo, en adultos mayores que sufren enfermedades neurológicas, enfermedades mentales, por ejemplo en el Alzheimer o en el Parkinson, en los que se ve dificultada también la ingesta de alimentos. No vamos a llegar al Alzheimer y vamos a quedarnos, por ejemplo, con un adulto mayor pues que ya empieza a tener dificultades para hacer la compra, ciertas dificultades para la ingesta de alimentos, que limita la variedad de los alimentos, pues porque no como pescado porque me cuesta ver las espinas, dificultad de visión realmente, pero está limitando el acceso a algunos alimentos. No como carne porque me cuesta masticarla, no como verduras pues porque me cuesta mucho digerirlas y además a la hora de limpiarlas, bueno, pues no veo bien. Bueno, ya veis que son muchos los factores que pueden influir, pero todo esto nos puede llevar a una desnutrición crónica que sobre todo va a afectar a esa masa muscular y por lo tanto a la calidad de vida. Seguro que me lo habéis oído decir en infinidad de ocasiones, que la masa muscular es un seguro de vida, sobre todo de calidad de vida. Y en este caso, esta desnutrición crónica nos va a afectar a largo plazo, sobre todo, a esa pérdida de masa muscular. Es algo que aparece de manera paulatina, no es muy repentina, sino que va poquito a poquito. ¿Qué ocurre? Que nos acostumbramos a vernos, ¿no? De esa manera, pues cada vez más delgados o con la masa muscular más pequeñita y por lo tanto nos puede costar darnos cuenta. Por eso os digo que los de alrededor a veces lo ven más fácil que nosotros mismos. Podemos sufrir también una desnutrición aguda, que se conoce con la palabra de kwashiorkor. La palabra rarísima, olvidaros otra vez de ella. Este tipo de desnutrición aparece más frecuentemente en personas gravemente enfermas o personas que tienen, por ejemplo, una cirugía que les impide pues alimentarse de manera adecuada durante cierto tiempo, que a veces no necesita ser muy largo. Esta enfermedad o esta desnutrición aguda suele aparecer generalmente por la limitación del consumo de proteínas. Es decir, hay enfermedades que requieren, la mayoría de ellas, un aumento de esos requerimientos de proteínas que no se cubren y el cuerpo requiere. ¿Y qué ocurre? Que se produce un desequilibrio metabólico que hace aumentar los procesos de catabolismo. ¿Qué quiere decir? Que se rompen
es decir, que nuestro cuerpo coge esas proteínas que necesita de la masa muscular y en grandes cantidades, es decir, se produce un deterioro enorme de la masa muscular, pero aparentemente no se produce pérdida de peso y visualmente no es algo que se pueda detectar como en el caso del marasmo, a pesar de que, o de la desnutrición crónica, a pesar de que evidentemente se está alterando enormemente el funcionamiento metabólico de esa persona. Y es un riesgo conocido, por supuesto, de algunos pacientes, algo que se trata de evitar. Por lo tanto, debemos saber que existe, no es tan habitual ni tan, vamos a decir, fácilmente detectable, pero es muy grave. Porque evidentemente mi cuerpo, si requiere, imaginaros, un paciente mayor que tiene poca masa muscular ya antes de esa enfermedad o de esa patología y que su cuerpo está destruyendo esa masa muscular, llegará un momento en el que igual destruye otra masa muscular que no solemos pensar en ella. Por ejemplo, el corazón. El corazón es un músculo. Es decir, este tipo de desnutrición puede afectar a cualquier músculo de nuestro cuerpo y producir otras patologías que puedan afectar incluso a funciones vitales. Evidentemente, la desnutrición también nos puede afectar a algún nutriente concreto. Por ejemplo, esto ya no es muy habitual en nuestro día a día, pero antiguamente, por ejemplo, el déficit de vitamina C era muy frecuente entre aquellas personas que no tenían acceso a alimentos frescos, por ejemplo, en marinos que pasaban mucho tiempo en alta mar y que su dieta era limitada en frutas y verduras, por ejemplo, por la dificultad que existía para mantenerlos. Es decir, esa desnutrición evidentemente puede afectar también a nutrientes concretos por restricciones alimentarias, que no es lo más frecuente, pero bueno, es necesario que lo conozcamos. Que nos podemos desnutrir cualquiera de nosotros vamos a decir, en situaciones específicas, no es lo habitual en el día a día, pero bueno, es conveniente que lo conozcamos y que lo tengamos en cuenta. Así que espero, por supuesto, que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.